Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión presentaremos el primer prototipo de ISEA Detector, un dispositivo IoT que permite controlar y gestionar los accesos a instituciones, así como llevar un registro de las temperaturas de todas las personas con acceso a la institución, brindando automatización, lectura en tiempo real, tecnología e innovación. ISEA, en su primera etapa, permite medir la temperatura a una distancia establecida, validar accesos y almacenar los registros en una base de datos, mostrando los registros en una página web. A lo largo de este video, conoceremos el proceso de diseño, montaje y codificación del primer prototipo de ISEA Detector. ¿Cómo funciona nuestro dispositivo? Principalmente se compone del microcontrolador SP32, algunos sensores y actuadores. En su primera etapa únicamente nos permite medir la temperatura y llevar un control de accesos, subiendo los datos a una base de datos y visualizando los datos almacenados en un navegador. Más adelante podrían incluirse otro tipo de componentes y lograr un método también de desinfección. Mientras tanto, los datos del SP32 se suben por Wi-Fi o Internet. Mediante un método HTTP POST llegan a un hosting server, se trabajan con un script PHP que sube los datos de los sensores a una base de datos. Esta base de datos es tratada mediante otro script PHP y finalmente los datos se pueden visualizar en un navegador de internet. Igual se pueden hacer mejoras en este sistema de control, brindándole más seguridad y confiabilidad. Para esta primera fase, los componentes y tecnologías que se utilizaron fueron los siguientes. En cuanto a hardware, utilizamos el ESP32. Es un dispositivo pues, perfecto para proyectos de load debido a su capacidad para conectarse a internet a través de Wi-Fi o Bluetooth, el cual ya trae integrado en la placa. También utilizamos un display LCD de 16x2. Este es un módulo muy básico y es muy utilizado en diversos dispositivos y circuitos. Utilizamos un módulo serial I2C. Esta es una interfaz de comunicación serial que utiliza el protocolo IC para controlar una pantalla LCD de una forma más sencilla al solo utilizar dos pines para comunicarse con nuestro dispositivo. Utilizamos también un sensor de distancia ultrasónico. Es un módulo que incorpora un par de transductores de ultrasonido que se utilizan de manera conjunta para determinar la distancia del sensor con un objeto que se coloca enfrente de este. Utilizamos también un módulo lector RFID. Este módulo puede comunicarse con un microcontrolador a través de un bus de interfaz de periféricos serie o de bus SPI con una velocidad de datos máxima de 10 MB por segundo. Utilizamos también una tarjeta RFID. RFID significa identificación por radiofrecuencia, por lo que habla del sistema que utilizan estas tarjetas, un sistema de radiofrecuencia. Estas piezas se valen de ondas de radio para leer y transmitir datos almacenados en una etiqueta que se encuentran adherido a estas piezas. Utilizamos también un sensor de temperatura infrarrojo sin contacto. Es un sensor de temperatura el cual es posible conectar con un autómata o procesador como es el ESP32. Utilizamos también un buzzer o zumbador capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. En cuanto a software, recurrimos al uso de MicroPython, el cual es un eficiente intérprete del lenguaje de programación Python optimizado para funcionar en microcontroladores y ambientes restringidos. Utilizamos PHP, el cual es un lenguaje de programación para el desarrollo del backend. También MySQL, el cual es un sistema gestor de base de datos, relacionales, potente y versátil. Diseño del circuito. Ahora analizaremos el circuito propuesto. Relaciones entre el display LCD, el módulo I2C y el SP32. Es importante mencionar que la soldadura entre el módulo y el display debe estar bien elaborada.
además de ajustar la resistencia del módulo para obtener una buena resolución de la pantalla. Para las conexiones entre los sensores principales debemos soldar inicialmente los pines de cada sensor. Con este tipo de sensores hay que tener cierto cuidado a la hora de soldar los pines, ya que al ser de tamaños muy pequeños pueden unirse y causar algún cortocircuito. Finalmente observamos en la Continuando con la parte de la programación, lo primero que haremos será entrar a Tony. Importaremos las librerías necesarias para lograr el correcto funcionamiento de todos los componentes del circuito. Una librería bastante importante es la librería import gc con el método gccollect, que es útil para evitar el desbordamiento de la memoria, ya que nuestro dispositivo estará constantemente verificando y validando accesos, así que este almacenamiento de datos puede ser perjudicial, así que con este método estamos limpiando esa memoria para que se eliminen los elementos almacenados y no nos afectaría con los datos que se registren, ya que estos están subiendo antes de ser eliminados de la memoria, se suben a la base de datos. Después tenemos que declarar las variables. En este caso tenemos el SSID y el password, que son correspondientes a la red en la que va a estar conectado el ESP32. Declaramos los pines para el LCD, para los sensores de temperatura y el ultrasónico, para el módulo RFID y para el buzzer. También declaramos 3 matrices. La primera es del nombre, que está asociada a la ocupación, y a su vez estos dos están asociados al ID de la tarjeta RFID. En el siguiente bloque de instrucciones, que es el método getUsername, indicaremos que siempre vamos a leer una tarjeta RFID. Luego se obtendrá el index del ID de entrada o la posición y se usará para determinar el nombre además de la ocupación. Este método se repite en getOccup también, que es prácticamente lo mismo, solo que recorriendo la matriz de ocupación. Lo siguiente que tenemos es un bucle principal en la función de inicio. En este bucle o en este bloque de instrucciones tenemos un método de sondeo donde siempre que se lea el módulo RFID se va a devolver un estado y el tipo de etiqueta. Si el estado es correcto, se va a verificar la etiqueta, solo a leer la identificación RFID, y si están bien analizados la identificación de la tarjeta con la variable de identificación que se declaró previamente, se considera un acceso. Por último, imprimiremos el ID de la tarjeta y a su vez almacenamos los datos en variables globales, los cuales nos servirán para subir los datos a la base de datos. En nuestro siguiente bucle obtenemos la distancia que está midiendo el sensor ultrasónico. Si la persona se encuentra a una distancia mayor a 100 centímetros, vamos a imprimir en el display un mensaje de por favor estar al menos a 1 metro de distancia. Si la persona está a una distancia menor a 1 metro, entonces entramos a nuestro condicional else y obtenemos el valor de la temperatura, la imprimimos en el display. Si la temperatura es mayor a 37 grados, enviamos un estado de anormal o inestable y por favor acuda al médico. Enviamos sonidos de alerta que se declararon en el método anterior. El buzzer emite un sonido cada 500 milisegundos y posterior a ello limpiamos pantalla del display y mandamos un mensaje de desinfección. Enviamos los datos con el método doPostTimer que veremos más adelante y volvemos a llamar al método inicio para que se repita constantemente. Si la persona tiene una temperatura menor a 37 grados, entonces entramos a un estado normal, imprimimos que la temperatura es correcta, entramos a la parte de desinfección, emitimos 2 alertas para saber que el proceso ha terminado, subimos los datos a la base de datos con doPostTimer y regresamos al método de inicio. Si el dato leído por el módulo RFID no coincide con los registrados en las matrices, se enviará un acceso denegado y por favor verifique el ID, enviando una alerta de 2 segundos con 3 sonidos. Posterior a ello regresamos al método de inicio y pedimos escanear nuevamente la tarjeta de identificación con Scan Card. Seguimos con los métodos que nos permiten enviar los datos a nuestro servidor. Tenemos un API Key Value. Este API Key tiene que coincidir con el API Key que está registrado en la base de datos.
Enviamos el valor del API key para que sea comparado en el script de PHP. Enviamos los datos del sensor, el nombre, la ocupación, la temperatura y el estado en el que se encuentra. Mandamos a llamar al método doPostTimer, que nos permite conectar los headers de nuestro programa en MicroPython con nuestro script de PHP. Finalmente establecemos una conexión del ESP32 en modo estación. Hacemos una conexión con el server y con el archivo espostdata.php. Enviamos un mensaje de que la conexión ha sido establecida correctamente y mandamos a llamar al método inicio para que inicie el proceso de escaneo y detección de temperatura. Esto sería todo por el código de MicroPython. Las librerías están adjuntas en el documento donde se especifica todo el proyecto. Bueno, ahora comentaremos algunos datos importantes de nuestro script de PHP que nos sirvieron para el almacenamiento de nuestros registros en la base de datos, así como su visualización en el navegador. A mano izquierda podemos ver nuestra página. En este caso podemos ver un semicírculo. Este semicírculo se pinta de acuerdo a la cantidad de los grados centígrados que se muestren. Y bajándole un poco podemos ver una tabla con los últimos 20 accesos que se han realizado. Esta tabla tiene diferentes valores como el ID, el número de control, el nombre, etc. Y bueno, pasando a nuestros archivos PHP, nuestro primer archivo es el postdata. Lo primero que hacemos es importar todo el contenido de nuestro archivo database. Este archivo lo voy a explicar más adelante. Y para hacer un resumen rápido, este archivo lo único que hace es recuperar todos los datos que manda nuestro servidor. Y estos datos se van a mandar a una función llamada insertReading. Esta función se crea en nuestro database, en nuestro archivo PHP database. Y como parámetro manda 5 valores que se crean aquí en el postdata. Y pasando a nuestro archivo database, lo primero que hacemos es declarar 4 variables. Estas 4 variables hacen referencia al nombre del servidor, al nombre de la base de datos, al nombre del usuario root y a la contraseña del usuario root. Este archivo PHP tiene 6 funciones. Una de ellas es el insertReading que se mandó a llamar en el postdata. Esta función de manera general lo que hace es crear la conexión y checa si la conexión se realizó. En dado caso de que no se haya realizado, pues manda un die. Y esta función de manera general lo que hace es insertar nuestros datos a nuestra tabla sensor data. Y después de eso realizamos un if en donde llamamos nuestra función query, que se encarga de realizar la sentencia SQL que se hizo. Y como siguiente función es el getAllReading. Lo único que hace aquí es se consulta los datos de la tabla sensor data en el orden descendiente con el límite que se asignó. La siguiente función es getSlashReading. Lo único que se hace es se consulta los datos de nuestra tabla sensor data en el orden descendiente, y en este caso el límite es 1. La siguiente función es minReading. Lo único que hace es consultar el valor mínimo de nuestra tabla de sensor data en un orden descendente con el límite que se asignó. También tenemos el maxReading. En este caso se consulta el valor máximo de nuestra tabla sensor data en un orden descendente con el límite que se asignó. Y por último el AFReading. Aquí lo que hace es consultar el valor promedio de nuestros valores de la tabla sensor data en un orden descendiente con el límite que se asignó. Y bueno, ahora pasando al siguiente archivo PHP. En este archivo lo único que se hace es preparar todos los datos. Por así decirlo, cargamos todas las variables que se van a usar. Y bajándole un poco tenemos nuestro código para la creación de la página. En este caso tenemos el HTML, tenemos el header, el body. Aquí podemos ver cómo se llama el div class semicircle. Aquí hacemos un eco del contador de los últimos accesos que se han hecho. Si entramos a la página podemos ver en este caso como son 20, que es el por defecto, pues es el que muestra. De ahí el mínimo, máximo y promedio se calcula mediante el eco min y max que se crean en nuestras funciones de database. Y
Después tenemos un while en donde imprime pues lo que, o donde muestra en pocas palabras pues lo que es toda la tabla. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ISEA Detector nació de una necesidad, de la curiosidad y del entusiasmo que tenemos por desarrollar proyectos que aporten a la sociedad, dando paso a tecnologías de bajo costo para el alcance de todos.